Y ahora vamos a pasar al momento en que conoceremos y escucharemos a la doctora Belinda Hopkins. Belinda ha sido pionera. Belinda, ¿quieres subir? También Elisenda González, Mónica Albertí. Gracias. Pues os presento brevemente a Belinda. Belinda Hopkins ha sido pionera en el desarrollo del enfoque restaurativo en el ámbito educativo y juvenil en Reino Unido y también en otros países de Europa. Y este trabajo, esta trayectoria, tiene 25 años. Es directora de Transforming Conflict, que es una de las entidades líderes en Reino Unido en lo que se refiere a la formación y el asesoramiento en todo lo que tiene que ver con el enfoque restaurativo en infancia y en juventud. Actualmente coordina el grupo de trabajo sobre restaurativa en educación en el Foro Europeo para la Justicia Restaurativa y ha apoyado desde hace unos años, también aquí en Cataluña, la conocemos mucho porque está trabajando mucho y desde hace mucho tiempo en el programa El Enfoque Restaurativo Global. El currículum es muy largo y seguramente tampoco no sería suficientemente explicado para entender quién es la doctora Belinda Hopkins como referente para todas y para muchas de las personas que estamos aquí y también en el proyecto de Santa Coloma. Ella ha preparado una conferencia que ha titulado Las prácticas restaurativas, una apuesta por la convivencia en Santa Coloma. En el escenario, como veis, tenemos 3 sillas y las vamos a ocupar las 3 casi todo el tiempo. Y en este caso, como os decía, acompañan a la Mónica Albertí y a Elisenda González, que después ya presentaré con más en profundidad. Ellas nos decían cómo, en este caso, la doctora Belinda Hopkins es una de sus inspiraciones a la hora de construir el proyecto de Santa Coloma. Así que doy paso a esta conferencia central. Gracias. Bueno, si hay un problema, si no me oye, levanta la mano, ¿no? Porque si no... Bueno, buenos días otra vez. Muchas gracias por invitarme hoy. Me siento muy honrada de estar aquí al comienzo de esta iniciativa tan importante. Bueno, la próxima, por favor. Bueno, la palabra comunidad. Estamos aquí porque queremos transformar este ayuntamiento, esta comunidad. Estamos aquí porque creemos todos en el poder que tiene la gente común para transformar sus vidas y el lugar donde viven, trabajando juntos. ¿Qué significa comunidad? Cómo los seres humanos estamos interconectados. Un bebé sin amor y cuidado no crece e incluso puede morir. Una persona aislada puede tener problemas de salud, tanto físicos como mentales. Una persona mayor que vive sola tiene una esperanza de vida más corta. Como seres humanos nos necesitamos unos a otros. En algunos países africanos, la gente comparte el concepto de Ubuntu. Yo soy porque tú eres. Otra forma de hablar de interconexión es describir a los seres humanos como relacionales. Me gustaba describir la práctica restaurativa como una forma de hacer, mantener y reparar relaciones. Y por eso hoy utilizo más la frase la práctica relacional y restaurativa. Quería explicar cómo la práctica relacional y restaurativa puede transformar la comunidad
de Santa Coloma. Pero antes de empezar hoy, hay que preguntar, ¿qué dice transformar? La transformación implica cambio. ¿Qué cambios le gustaría ver aquí? ¿Cuál es vuestra visión para Santa Coloma? Y si no vives aquí, ¿cuál es vuestra visión para vuestra comunidad? Os invito a dar la vuelta, a presentaros a alguien que aún no conocéis y comparta durante unos minutos su visión para su comunidad. Antes de empezar, cuando levanto la mano, así, por favor, terminéis la conversación con vuestra nuevo amigo y volvéis a prestarme vuestra atención. Bueno, toca a vosotros 2-3 minutos compartiendo la visión de la comunidad donde vivéis. Toca a vosotros. Muchas gracias. Voy a continuar. Es un señal que, bueno, utilizamos en las escuelas en vez de gritar, ¿no? Un señal de silencio. Hay que modelar silencio si queremos silencio, ¿no? Bueno. ¿De qué hablabais? Vecinos amistosos, gente amable en las calles, un lugar que se siente seguro incluso de noche, calles limpias, lugares para que jueguen los niños, cosas así. Hay unas cosas que se puede cambiar con compromiso individual. Sonríe a la gente en la calle, tal vez saludarlos. Saludar al tendero en la tienda o el camarero en el café. Habla con los que están sola, sentadas en un banco, en el parque. Está abierto a conectar con otros y ayudar. Esos son compromiso individual. Pero, ¿qué podemos hacer con las cosas que parecen estar fuera de nuestro control? Por ejemplo, la distribución más equitativa de la riqueza, pleno empleo, mejor servicio de salud, atención social para los ancianos y personas con discapacidades, servicios de apoyo para refugios o personas que vienen de otros países. La investigación ha demostrado que la distribución equitativa de la riqueza beneficia a todos en la sociedad. En su libro The Spirit Level, yo pienso que es el nivel de burbuja, Spirit Level, ¿no? Kate Pickett y Richard Wilkinson destaca los perniciosos efectos que la desigualdad tiene en las sociedades. Erosión de la confianza, aumento de la ansiedad y la enfermedad y fomento del consumo excesivo. Dicen que las sociedades de baja desigualdad son mejores sociedades porque las personas están menos atormentadas por la ansiedad de estatus. Un componente crucial de la ansiedad de estatus es la sensación de no contar mucho en los ojos de los demás. Para que una comunidad pueda abordar la desigualdad en ingresos, asistencia social, alojamiento, las condiciones de trabajo, educación, lo que sea, la gente debe poder hablar de todo esto y sentirse
escuchado y tienen la oportunidad de trabajar juntos para cambiar las cosas. Estamos hablando de la justicia social. ¿Y cómo puede la práctica relacional y restaurativa ayudar a una comunidad a lograr una mayor justicia social? La práctica relacional y restaurativa ofrece una nueva forma de relacionarse entre sí y un nuevo conjunto de habilidades para usar en nuestras relaciones personales, profesionales, sociales. El primer principio básico de la práctica relacional y restaurativa es que cada uno de nosotros importa. No solo nuestra voz o nuestro punto de vista única, que es importante, sino nosotros mismos, nosotras mismas, porque estamos seres humanos. Cualquier edad, género, sexualidad, etnia, estatus económico. Eso es Ubuntu. ¿Y qué significa esto en una comunidad? Y en una comunidad hay escuelas, centros educativos, oficinas, lugares de trabajo, tiendas, hospitales, fábricas. Perdón. En todos estos lugares, las voces de quién son más fuertes. Las voces de quién son ignoradas y descartadas. ¿Quién tome las decisiones? ¿Quién impone las reglas o las normas? ¿Qué idiomas importan más? ¿Quién queda fuera? Esas son las preguntas básicas para empezar en el viaje restaurativo. El primer principio básico nos invita a pensar a quién escuchamos. El segundo principio básico nos enseña cómo escuchar más profundamente. Sí. La práctica relacional y restaurativa nos enseña a escuchar con curiosidad y empatía, a comprender que lo que dice alguien y lo que hace está influenciado por sus pensamientos, sus sentimientos y más, por sus necesidades insatisfechas, sus creencias y todas sus experiencias en su vida, incluido el trauma. Es una manera de escucha muy profunda y muy importante para bien entender a otra persona. El tercer principio básico es simple. En una comunidad relacional y restaurativa, el bienestar de todos depende del bienestar de cada individuo. Eso es la convivencia. Eso es la justicia social. El cuarto principio básico nos enseña que funcionamos mejor cuando nuestras necesidades están satisfechas. Necesidades básicas como comida, bebida, alojamiento, sí, por supuesto. Pero además, necesidades como respeto, tolerancia, comprensión, pertenencia, amor, aceptación, empatía, amistad y cosas así. Una comunidad relacional y restaurativa tomó en cuenta las necesidades de todos sus ciudadanos en sus planes, políticas, programas, eventos, celebraciones.
El quinto principio básico de la práctica relacional y restaurativa es incluir a todos los afectados por una decisión en la toma de esta decisión. Incluir a todos los afectados por un conflicto o un daño en su resolución. Nada sobre nosotros sin nosotros. La práctica relacional y restaurativa comienza con un cambio en la forma en que pensemos sobre otros seres humanos y su comportamiento. Comenzamos por valorar a todos y cada uno de los seres humanos por igual. Dejamos de lado nuestros juicios y valoraciones, nuestros prejuicios y suposiciones. Nos abrimos a lo que nos une a ese ser humano. Next one, please. Escuchamos con curiosidad, empatía y respeto. ¿Qué pasa por esta persona? ¿Qué piensa? Y por lo tanto, ¿cómo se siente? ¿Cómo está siendo afectado por lo que está pasando? ¿Qué necesita? ¿Y cómo puedo apoyarlo para que encuentre su propio camino? Eso es la estructura a la izquierda del... ¿cómo se dice? La imagen, sí. Y bueno, Jorge, diseñando, tengo un metáforo de un dedo. Y el punto 1 es lo que es en la cabeza, el pensamiento restaurativo, la mentalidad restaurativa. Y el dedo con 2 puntos. Dado. No dedo es eso. Habrá imágenes en el gráfico de dedos. No es dedos, es dados. Lo siento. El dado. Punto 1 es en la cabeza, la mentalidad. El dado con 2 puntos es la escucha restaurativa, que es más profundo, ¿no? Con empatía y comprensión. Os invito a imaginar cómo este tipo de escucha podría transformar vuestro lugar de trabajo, el equipo de trabajo, la oficina, los centros educativos, los grupos de amigos, la familia. Anteriormente hablé sobre la importancia de dar voz a todos en la comunidad. Hay una práctica relacional y restaurativa muy importante que puede permitir que todas las voces sean escuchadas y valoradas. Y se llama el proceso de círculo. Vamos a experimentar círculos más tarde, creo. Los círculos se pueden usar para construir conexiones entre personas. Construir capital social, involucrar a las personas en la toma de decisiones, discutir temas importantes, trabajar juntos para hacer cambios en esta comunidad. En una comunidad relacional y restaurativa, todos los ciudadanos necesitan la oportunidad de participar en círculos regulares para compartir preocupaciones y compartir también éxito y celebraciones. No es solamente negativa, es positiva, ¿no? Habrá círculos en lugares de trabajo entre colegios, colegas, en centros educativos, en centros comunitarios, clubes juveniles, residencias de ancianos, propietarios sociales, iglesias, centros de salud, donde hay gente que necesita estar junto y discutir. Bueno, por supuesto, habrá de vez en cuando conflictos aquí en Santa Coloma, como en toda parte, ¿no? Es normal, hace parte de la vida. El conflicto no es malo. Lo que importa es cómo manejas el conflicto.
La práctica restaurativa nos da las habilidades y unos procesos para transformar el conflicto y el daño. En vez de procedimientos legales entre vecinos, en vez de castigos en los centros, en vez de procedimientos disciplinarios en lugares de trabajo, habrá oportunidades de estar escuchado y entendido, de entender los puntos de vista de otras personas, de identificar las necesidades no satisfechas de todo. Busca soluciones en una manera positiva y respetuosa. Sentirse reconocido y empoderado y tener más control de su vida. Todos aquí hoy pueden hacer una contribución a nuestra propia comunidad. Cómo nos presentamos cada día, cómo escuchamos, cómo ayudamos a los otros. Es verdad, habrá profesionales que van a estar formadas aquí por Mónica y Eli para facilitar círculos y reuniones restaurativas. Pero esta comunidad de Santa Coloma solo se volverá relacional y restaurativa si cada uno de vosotros hace su parte. Eso es la comunidad. Eso es la convivencia. Eso es la justicia social. Muchas gracias. I think we will do it. Muchas gracias, Belinda. Abrimos ahora un turno de preguntas. ¿Vale? Pasarán los micros. ¿Quién tiene ganas de preguntarle a la doctora Belinda Hopkins después de esta conferencia tan interesante? Hay algunas frases, Belinda, que nos han parecido extraordinarias, como por ejemplo, nada sobre nosotras sin nosotras, ¿no? Y Belinda también nos ha explicado que esto de la restaurativa va, entre muchas otras cosas, pero sobre todo de una escucha, ¿no? Incluyendo al otro, y fundamental es saber a quién preguntar y el cómo preguntar. ¿A quién le apetece hacer alguna pregunta, Belinda, aprovechando que está aquí? Hay otra manera de hacerlo, quizás, yo propongo, porque en la práctica restaurativa es muy importante dar voz a cada uno. Y bueno, yo propongo porque cada una aquí tiene una nuevo amigo, ¿no? Después de la conversación. Sí. Y si habla a esa persona otra vez, compartiendo quizás las cosas que han más tocado más en la presentación. Porque a veces la gente tiene un poco miedo a hablar en este... Pero 2 a 2, 1 a 1, cara a cara es más fácil. Venga. Unos minutos cada uno, ¿no? Pues... ¿Luego alguien se anima a hacerlo? Vale, pues venga, hablamos entre dos sobre lo que nos llevamos de esta charla con Belinda y mientras igual alguien se anima. Muy bien.
Molt bé. Esperamos que estas conversaciones a 2, a 3, a 4, a 5, al final habéis hecho lo que os ha dado la gana, porque nos han dicho que podemos participar y que esto de la restaurativa seguro que también va de crear. Tenemos una pregunta que nos ha hecho el Manel Ortega. Belinda, ¿vale? En esta pregunta, Manel Ortega nos dice, doctora Belinda, ¿cuáles piensa que son los principales retos para que un municipio se transforme en restaurativo? Y además, Belinda también pregunta qué instituciones se tendrían que implicar. Bueno, so it's main challenges? Oh, the main challenges. Yeah. Okay. For a municipality or for a town to become restorative. Okay. Okay. Por supuesto, Manuel Ortega está Yeah. conectado en streaming. Bueno. ¿Vale? Yo voy a empezar con la visión, pues además podemos ver las what's those barriers? Retos. Los retos. Retos posibles. La visión es que en cada sitio, en una comunidad, en las escuelas, en los lugares de trabajo, donde estaba, hay las habilidades de escuchar, de resolver los conflictos. Quizás hay servicios de mediación en cada lugar. Y que empezamos en las escuelas con la formación de profesores, pero también los niños, para que crezcan con esas habilidades, ¿no? Y se dice que donde vaya hay personas con esas habilidades. Y se siente en las calles. Por ejemplo, Montse, que está aquí, va a hablar más tarde de su colegio. Hay que visitar, todo el mundo, ¿no, Montse? Tu centro. Y se siente en las paredes un sentimiento de empatía, es caliente, ¿no? Es maravilloso. Y los retos, bueno, el tiempo, el compromiso, quizás también el dinero, porque toma tiempo, ¿no? Las cosas no cambian de hoy a mañana, ¿no? Unos años de trabajar. Empezamos con las escuelas, quizás, con los colegios, con los centros. Pero yo he visto cambiar un lugar de trabajo cuando las personas empiezan a escuchar profundamente, a preguntar, bueno, ¿cómo te sientas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo te sientas? ¿Qué necesitas? Es una conversación que viene natural en lugares de trabajo. Y yo he visto cosas maravillosas con esta transformación. Pero necesita compromiso y también debe venir de los líderes. Si no hay los líderes que modelan este comportamiento, esta mentalidad, las cosas no cambian. Las cosas no cambian. Es muy importante empezar, bueno, sí, con los niños, pero también con, se dice los líderes, ¿no? Sí, Bueno, los jefes, los equipos, de la fábrica. Debe ser el modelo, ¿no? Como Gandhi dice, debe ser el cambio que quiere ver. Y si no, sin eso, y eso es un reto, que a veces hay la gente bueno, común que quiere este cambio, pero sus jefes, sus líderes no le quieren. O piensa que se trata de cambiar otros, pero no sí mismo. Y eso es el problema. ¿No? Ese es el problema y el reto, ¿no? Sí. Claro. Tenemos otra pregunta, Belinda. ¿Sí? Sí. Lana Gas pregunta si llevar a cabo un proyecto restaurativo en una ciudad como Santa Coloma, si esto requiere un trabajo previo de la comunidad. O es posible
iniciarla sin ese trabajo previo de toma de conciencia de lo que significa lo restaurativo? Esta es la pregunta. Bueno, lo que es interesante es que cuando empezamos un proyecto relacional y restaurativo, hay que hacerlo de una manera relacional y restaurativa. Es decir, que las cosas van cambiando con la inclusión de todo el mundo. Es decir, que no podemos empezar sin explicar y preguntar cómo es la situación ahora, como yo he dicho, qué visión tiene. Es la colaboración, la cooperación de todo es fundamental. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en el proceso restaurativo de mediación, como digo, debe ser voluntario. Y estos cambios en esta comunidad deben ser voluntarios, ¿no? Pero porque es para una vida mayor, ¿no? Mejor, mayor también. Sí, hay que trabajar con todo. Y la explicación de lo que vamos a hacer, y si las personas lo quieren, es muy importante, ¿no? El proceso es restaurativo y al fin también, the goal. Y el objetivo final. Sí. ¿Cómo se dice walk the talk? Hay que... Tienes walk the talk is a very difficult Se dice, translation. Terence, ¿cómo se dice to walk the Terence, talk? walk the talk. Ay. Otra pregunta? Vale. Una més. Si pot ser d'aquí millor. Vale. Caminando se hace camino, ¿no? Un poema así. Vale, ok. Bueno, es eso. Se hace camino al andar. Es eso. No hay que imponer el cambio restaurativo, es claro. És claro. Bueno. Mi nombre es Berta y en relación a esto que preguntas que dices ahora, ¿no? Que el cambio es voluntario. Cuando tenemos una comunidad y hay una parte de la comunidad que no quiere cambiar porque no ven lo que me une con el otro, sino ven lo que me distancia, ¿qué pasa con la comunidad entonces? ¿Cómo? Para When estar claro. there's a community that is divided, like someone, you just said that it has to be volunteer. But imagine that there's some people, they don't see the connection between them, they just see the differences. So how you work with that? Es normal, ¿no? Que a veces cuando no conocemos a otro, tenemos miedo de esa persona. Es así que crecen los prejuicios y cosas así. Bueno, hay que empezar. Y si hay una persona con resistencia, yo me pregunto qué necesidades están satisfechando. No están cubiertas. ¿Qué necesidades? Su comportamiento de resistencia viene de qué? ¿De miedo? ¿De qué? Y no es un problema, es una oportunidad a mejor entender a esa persona para ver qué necesita esta persona, ¿no? Porque es natural. Cuando yo trabajo en colegios, en centros educativos, hay personas, ¿se dice resistentes? Sí, resistentes al cambio. Y cuando empecé, creía que estas personas, yo veo problema, pero ahora yo veo oportunidad, porque hay también razones para la resistencia. Y cuando una persona tiene la experiencia de alguien que escucha, que no evalúa, que no impone algo, yo pienso que esa persona siente más respetado, ¿no? Sí, pero es normal la resistencia.
¿Hay alguna pregunta más en la sala? Bueno, pues, ¿sí? Gracias. ¿Se oye? Ahora sí. Muchas gracias a Belinda, señora Hopkins. Yo desde el terreno de la educación le quería hacer una pregunta. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Una pregunta. ¿Qué quieres que me levante? ¿Sí? ¿No? El que levante la voz. Vale, perfecto. Desde educación le quería hacer una consulta por su experiencia. Tenemos, seguramente en Inglaterra también, y en Cataluña y en todos los lugares, la vulnerabilidad de los más jóvenes y los más pequeños muy alta, digamos, por la complejidad social, por el estrés que sufren la propia sociedad, los padres, y hay bastante sufrimiento en las escuelas, por no decir otras cosas mayores. Sufrimiento que puede llegar incluso pues, a situaciones irreversibles, ¿no? Situaciones de presión por parte del grupo, de incomprensión. Entonces, educativamente hablando, en cuanto a la prevención, ¿qué papel jugaría, según usted, la coordinación necesaria entre el profesorado y cómo podríamos prevenir o en qué medida podríamos ayudar desde este trabajo relacional a visibilizar estos casos, a cogerlos a tiempo, a reconducirlos? Seguro que es un tema muy complicado, pero ¿alguna pista, algún ejemplo, alguna orientación para el profesorado que a veces se encuentra muy impotente? Es muy largo, lo siento. ¿Lo podría decir intentar decirlo más resumido? Estoy tentada a preguntar a Monse, porque yo veo que Monse tiene cosas a decir sobre esto y porque es directora de un colegio cerca, puede responder, Monse. Adelante, Monse, si quieres, cuando tú... Pues gracias. Yo lo que puedo decir por experiencia es que justamente en estos momentos donde nuestros jóvenes y los más pequeños diríamos que están emocionalmente quizá muy frágiles, todas las herramientas de la práctica restaurativa que son de prevención, los círculos, que quizá después se hablará más, estos espacios para poder conocerse, para poder compartir cómo estamos, qué necesitamos, hacer del círculo un espacio de seguridad, de confianza, de respeto. Por eso nosotros hacemos muchos círculos en muchos momentos y creemos que ahora justamente veíamos mucha más necesidad. Este espacio es un espacio donde te puedes ver, donde te puedes observar, y si somos capaces de crear este espacio de confianza, es el mejor espacio para compartir sentimientos, emociones, y nosotros trabajamos mucho con las necesidades. Para mí o para nosotros el círculo es una herramienta muy, muy poderosa. No sé si he contestado. No, perfecto, Monse, gracias. Belinda, damos paso a la última pregunta. En este caso nos la hace Sara Herranz y nos parece muy interesante también, porque pregunta qué estadios o diferentes etapas son necesarias para conseguir cultura restaurativa. Aquí. Porque no conozco la comunidad, no lo conozco, pero yo pienso que Mónica y Eli van a explicar sus etapas, ¿no? Imagino que empezamos, bueno, ¿dónde empezamos? Empezamos sobre todo en las escuelas, porque los niños pueden crecer en esta experiencia y necesitamos en una comunidad que quiere cambiar, que quiere transformarse, champions, ¿cómo se dice? Campeones, ¿no? Campeones, personas que pueden compartir su entusiasmo para la práctica y empezar con
unos grupos de campeones y yo pienso que Mónica y Eli van a explicar lo que van a hacer. Y es como, how do you say pyramid selling? ¿Cómo se dice pyramid selling? Sí, bueno, empezamos con un grupo y el grupo cada uno inspira al otro, cada uno inspira al otro y bueno, y como eso, las ideas. Sí, pero también al mismo tiempo la formación no es suficiente, ¿no? Hay formación, pero después la formación, las personas formadas necesitan soporte y coordinación y visión. Y por si no, se puede ser como una piedra en el agua, desaparece. La formación es solamente la primera etapa, ¿no? Y después mucho apoyo para continuar. Bueno. Muchas gracias, Belinda. Y ahora ya damos paso al momento siguiente. Bueno. Muchísimas gracias, Belinda. Continuamos.